esta entrevista en este día lunes 22, Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil, para tratar un programa relacionado con ese tema sobre la protección de la biodiversidad en el Cantón Cuenca. Nos acompaña para ello el economista Enrique Serrano Cordero, exdirector del CREA del Centro de Reconversión Económico de la SUAY y actual representante del Cabildo por el Agua de Cuenca, con quien vamos a dialogar sobre esta temática tan especial que es el de la biodiversidad. Quisiera comenzar este programa contándoles a ustedes que en la semana pasada se realizó en Cuenca el Foro por la Preservación, Conservación y Protección de la Biodiversidad del Cantón Cuenca, precisamente organizado por la Asociación de Colegios Profesionales de la SOAE sobre este tema de la biodiversidad. Van a ver ustedes cuán importante es con ese objetivo. Estamos en esta mañana dialogando con el economista Enrique Serrano, a quien agradezco por su presencia y su participación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, economista Enrique Serrano. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias a usted, doctor Bolívar, y a Radio Alfa por la oportunidad de conversar sobre temas tan importantes. Siempre atento al tema de la biodiversidad. Como usted muy bien lo señala, la biodiversidad fue tratada en un foro organizado por la Asociación de Colegios Profesionales de la SUAY, justo hace una semana, en el local del Colegio de Arquitectos de la SUAY. Contó con la participación de varias personas, entre ellas la bióloga Carla Rivera, autora de la ordenanza o de la propuesta de ordenanza de biodiversidad para el Cantón Cuenca, para la preservación, conservación y protección de la biodiversidad, el arquitecto Franklin Abad, el arquitecto eh, Cornelio Montesinos, representantes de la EMAC y también el doctor Gustavo Morejón y otras personas. La presentación del foro fue hecha por el arquitecto Fabián Serrano, quien es presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de la SUAY. En definitiva, la biodiversidad está asociada con los ecosistemas, doctor Bolívar. Resulta que en el Cantón Cuenca hay 15 ecosistemas establecidos, particularmente en el denominado macizo del Cajas. Y estos ecosistemas tienen como fundamento, como fuerza principal para existir, la biodiversidad. La biodiversidad está constituida por la diversidad de especies de mamíferos, de aves, de reptiles, de insectos y de microorganismos. Como usted ha señalado muy bien, el suelo posee una serie de microorganismos, una serie de bacterias, de hongos, etcétera, que son los que dan lugar a la vida de las especies vegetales, de las plantas, que dan lugar a la vida de bacterias, en fin, de una serie de seres microscópicos. De tal forma que es fundamental conservar la biodiversidad para que exista la conservación de los ecosistemas. Y para que el agua de Cuenca sea preservada. Así es, doctor Bolívar, usted lo ha dicho muy bien, porque los ecosistemas, por decirlo de una forma pragmática, nos dan una serie de servicios, servicios ecosistémicos. Y el principal servicio ecosistémico de un ecosistema, perdóname la redundancia, es la provisión del agua. Es decir, justamente el suelo, en el caso de Cuenca, hace de esponja. Las plantas atraen las nubes y anclan las nubes y las destilan en cierta forma, ordeñan las nubes extrayendo el agua, hacen posible este ciclo del agua que es fundamental para Cuenca. Y entonces, si nosotros dañamos y reducimos la biodiversidad, si no la preservamos, si no la conservamos, si no la protegemos, simplemente se destruye este ecosistema del agua, ya no tendremos agua. De tal forma, pues, que la biodiversidad está tan asociada con la conservación del agua, con la producción del agua. Por eso, y esto es importante, la Comisión de Medio Ambiente de la Municipalidad de Cuenca, integrada por tres concejales, el concejal José Fajardo, el concejal Federico Guzmán y la concejala doctora Mónica Pesantes, han trabajado una ordenanza que se llama Ordenanza para la Conservación, Preservación
y protección de la biodiversidad en el Cantón Cuenca, que ya ha sido discutida por dos ocasiones en el seno del Consejo Cantonal. Entonces, también este era otro propósito de este foro organizado por la Asociación de Colegios Profesionales de la SUAY, de discutir y de impulsar esta ordenanza que viene a ser fundamental para Cuenca. De tal forma, pues, que se está esperando que el Consejo Cantonal en próximas reuniones, tal vez en 2 o 3 semanas, ya apruebe definitivamente esta ordenanza para la preservación, protección y conservación de la biodiversidad en el Cantón Cuenca, que tiene tanta relación, como usted lo ha señalado, con las fuentes de agua y con la provisión de agua para Cuenca. El nombre de biodiversidad todavía suena un poquito extraño, diré yo, ¿no? Sin embargo, la palabra está constituida por bio, que significa vida, y diversidad no tiene ninguna dificultad en entenderse que se trata de algo diverso, pero la vida, no sé si nos puede redondear un poquito qué debemos entender exactamente por biodiversidad. Sí, se ha hecho una abreviación. Realmente la expresión correcta debería ser diversidad biológica, diversidad de la vida, porque así se ha presentado en la naturaleza. Eh, la verdad es que con el denominado crecimiento económico en todo el mundo, particularmente en las naciones o en los estados del norte del globo, hubo mucho interés en pensar que con la revolución industrial se podía crecer, crecer y crecer en la economía, es decir, en lo material. Eh, Hasta ahora se sigue utilizando la expresión crecimiento económico, pero ya a mediados del siglo XX empezaron a asomar una serie de preocupaciones por esta idea de crecimiento ilimitado. Justamente en 1975 se apareció en el escenario de los libros, de la producción bibliográfica, un libro muy importante que se llamaba Límites del Crecimiento Económico, escrito por una organización europea mundial, Comité de Roma, en donde se determinaba que hay que ponerle límites, que el crecimiento económico no era del todo positivo, que dejaba enormes cantidades de basura, que se deterioraban los ciclos de la naturaleza, el ciclo del agua, etcétera. En 1972, las Naciones Unidas llevaron a cabo una reunión en Estocolmo, en Suecia, y luego en 1992, 20 años después, en Río de Janeiro, Brasil, se llevó a cabo, promovido justamente por la Organización de las Naciones Unidas, la Cumbre de la Tierra, en donde se acordó el Convenio por la Diversidad Biológica. Es fundamental la diversidad biológica. Esta fue la constatación de que la vida, las manifestaciones de lo que llamamos vida en nuestro planeta Tierra, tienen una serie de expresiones individuales y diferentes. Y entonces, justamente esa interacción entre las especies que están en la naturaleza, plantas, digamos, flora, animales vertebrados, animales invertebrados, hacía posible que haya este ecosistema y por tanto dentro de ese ecosistema hacían posible la vida del ser humano, la vida de las personas. Por eso en un primer momento se denominó medio humano, pero luego se constató que se debía encontrar una expresión más amplia y se habló del medio ambiente. Entonces fueron estas dos declaraciones, la Declaración de Estocolmo en 1972 y la de Río de Janeiro en 1993, las que fundamentaron estos conceptos de diversidad biológica, inclusive de desarrollo sostenible, porque se tomó conciencia a nivel internacional y a nivel de las Naciones Unidas de que era importante mantener la diversidad ecológica, biológica, para tener también la diversidad ecológica y seguirse beneficiando de los servicios que los ecosistemas y la naturaleza daban a las personas y a los seres humanos. Como usted muy bien lo ha señalado, diversidad biológica o biodiversidad. Igual acá en el caso de nuestro Cantón Cuenca tenemos que conservar la diversidad biológica que en el caso de Ecuador y en el caso de Cuenca es importante. Es decir, resulta que haciéndose un ranking de los estados o países en orden a su mayor o menor biodiversidad, Ecuador está entre los 20 países más biodiversos. Este ranking ha sido hecho por la Organización de las Naciones Unidas
Y de hecho, entonces el Cantón Cuenca tiene una biodiversidad importante que hay que conservarla. Así, por ejemplo, se habla de que hay la biodiversidad más, con mayor cantidad de especies es la de aves en el Cantón Cuenca, incluido el Cantón Cuenca entendiendo no solo lo directamente que está acá, sino todo lo que es lo que son las parroquias de Chaucha, Molleturo, en fin, San Joaquín, las parroquias rurales. Hay como 500 especies de aves. Hay como 586 especies de aves. Hay como 81 especies de mamíferos. Hay luego un número importante es el de reptiles, 506 especies de reptiles y como 54 especies de anfibios. Vea usted, de diferentes anfibios. Ahora, lamentablemente este concepto de diversidad biológica o de biodiversidad está un poco alejado del debate social nuestro, de ahí la importancia de que usted ofrece medio para conversar sobre este tema e introducir este concepto de diversidad biológica. De hecho, nosotros mismos en nuestro microbioma intestinal tenemos una flora intestinal que es una diversidad Las biológica. bacterias, los virus y las bacterias, ¿no? Sí, 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 pero claro, a veces como estamos tan atentos a otro tipo de intereses, no reparamos en la necesidad de entender esto, ¿no? Es decir, la diversidad, y además la diversidad biológica entre los seres humanos, somos la especie humana, pero somos diferentes, ¿no? Y está muy bien que así sea. Entonces hay que respetar. Lamentablemente, el modo capitalista de producción, porque así hay que decirlo correctamente, trata de uniformar, ¿no? Y de creer que la especie humana solo debe ser de un solo tipo y prestigiar esos especímenes humanos, ¿no? Y creer que hacia allá debemos ir todos, pero no es así. La diversidad biológica significa diferencia de tamaños, diferencia de colores, diferencia, en fin. Y eso es importante y eso hace posible además también un sentido democrático, porque la democracia entonces no es un invento teórico, un cascarón, sino que corresponde a una realidad concreta, es decir, somos diferentes biológicamente. Este concepto entonces es muy importante. Ahí viene, doctor Bolívar, y perdóname, ahí viene un descuido que hemos tenido nosotros grave. Creímos que entregándole a Etapa el manejo del Parque Nacional Cajas ya estaba resuelta la diversidad biológica y la protección de nuestras fuentes de agua. Pero eso no es así, porque el, el- el Parque Nacional Cajas corresponde a la cuenca hidrográfica en donde se forma el río Tomebamba principalmente. Pero hay otras cuencas hidrográficas, está la cuenca del Machangra, está la cuenca del Llanuncay, está la cuenca del Tarqui. Pero no solo eso, sino están esas cejas boscosas que hay un poquito debajo del páramo, ¿no es cierto?, de la paja del páramo, y esas zonas boscosas, esos bosques húmedos, lluviosos, que son fundamentales y que los hemos ido deteriorando. Entonces, es necesario por eso es tan importante esta ordenanza de biodiversidad que prepara la comisión del municipio sobre este tema y es fundamental que se apruebe para que se entronice, por así decirlo, una serie de conceptos y de normas y de reglas para que nos eduquemos en biodiversidad. Qué bonito, a mí me parece que es un tema muy especial, este relacionado con darnos cuenta con la estructura geo- geográfica, ¿no? Hídrica, biológica de nuestras zonas, ¿no? De nuestras cuencas hidrográficas. Es que este templo o esta región tiene una maravillosa fuente de vida que son el macizo de Cajas, ¿no? Las tantas lagunas, esas vertientes de agua que se van configurando allí, ¿no? Los cuatro ríos de Cuenca son parte de ese mismo ecosistema, desde ese gran cuenca de vida y finalmente se extiende hacia las cuencas hidrográficas del Paute, del Jubones, etcétera, ¿no? Es decir, toda la zona, toda la región está marcada por esa estructura geográfica llena y ecológica.
Así es, e hídrica, porque vea usted, se habla de que hay ríos, ríos que están en el cielo, que son las nubes, ¿no? Recordemos que en el 2024 se produjo una gran sequía en la cuenca hídrica del río Amazonas. Y por ese motivo, por ese hecho, se dejó de producir evapotranspiración y vapores y nubes. Y entonces eso impactó no solo a Ecuador, sino a países como Colombia, por ejemplo. En un momento determinado, la ciudad de Bogotá se estaba quedando sin agua porque no habían las lluvias, no habían las nubes. Eso nos ocurrió acá en el año 2024, también nos ocurrió en Cuenca. Pero por eso es fundamental entonces conservar la biodiversidad, los ecosistemas, estas masas, estas concentraciones de vida que interactúan, o sea, son fruto de una interacción entre mamíferos, aves, reptiles, en fin, insectos. Es decir, solo así es posible que haya el ecosistema y por tanto que haya la producción de suelo y por tanto el ciclo del agua, y hayan estos ecosistemas, y los servicios ecosistémicos, ¿no? El agua, en su momento acá en Cuenca, uno de los servicios de ecosistemas doloroso era la provisión de leña, porque cocinábamos con leña. De ahí pues que resulta absurdo, después de lo que usted muy bien señala, de la importancia de las cuencas hidrográficas, que no solo nos ofrecen agua para tomar, sino agua para producir energía eléctrica en la central hidroeléctrica del Jubones o en el complejo industrial, el complejo eléctrico Paute, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí que resulta absurdo, como dije al comienzo, que el gobierno se empeñe en destruir estos ecosistemas, entregando las zonas a la explotación minera metálica que durará poco tiempo, digamos, y traerá beneficios limitados y que en cambio deteriorará de manera absoluta todos estos ecosistemas, porque recordemos que el gobierno central, no solo este, sino desde anteriores, ha venido haciendo concesiones mineras por una cantidad de más de 90.000 hectáreas, según el último dato, lo cual significa destrucción de los ecosistemas, del Cajas, ¿no? Ahora, también están todos los ríos que van hacia el Golfo de Guayaquil, que son el río Norcay, el río Balao, todos estos ríos, el río Tenguel, todas estas fuentes de agua que van por las parroquias de Molletur y Chaucha, hacia a las provincias de Guayas y del Oro, se nutren y se alimentan de las aguas que hay en el Cajas, porque no solo hay que pensar en el agua que viene hacia el lado nuestro, hacia el occidente, hacia el oriente, perdón, que va hacia el río Paute, hacia el río Santiago. Aquí es interesante, Bolívar, perdóname, el río Paute, después de recibir las aguas del río Santa Bárbara, del río Mazar, del río Collay, etcétera, y otros ríos y fuentes de agua, se junta con el río Upano, a la altura de Méndez, con el río Negro, y luego recibe las aguas del río Zamora. Y entonces hacen el río Santiago, que reúne también las aguas del río Cenepa y del río Yaupi. Y entonces con todas esas aguas forman el río Santiago y el río Santiago se va hacia, hacia el río Magañón. Por eso la provincia se llama Morona Santiago, en razón de los dos ríos. El río Morona, que nace desde el volcán Sangay, va por detrás de Macas, pasa por cerca de Taixa, y el río Santiago, que justamente se forma principalmente por los ríos que he mencionado, el Paute, el Zamora, el Upano, ¿no? Y entonces hacen este río. Ahora, realmente todo esto es fruto de la diversidad biológica. Lamentablemente, yo creo que por un concepto muy erróneo en los contenidos de los programas de educación de escuelas y colegios, hemos ido quitando, por ejemplo, el conocimiento del lugar natal en el caso de las escuelas. El lugar natal era el conocimiento de la olla, de las fuentes hídricas, de los ríos, de las montañas, de los nombres de las montañas. Y se ha ido dejando de lado, igual en el colegio. Entonces, trato los jóvenes no tienen en su memoria casi ningún conocimiento o información sobre la geografía, que es tan importante, ¿no? Conocer el lugar natal. Ve usted,
el caso de Cuenca, pues como tiene una vertiente hacia el Pacífico y una vertiente hacia el Atlántico, las dos fundamentadas en los ecosistemas que hay acá. Y los ecosistemas están fundamentados en la diversidad biológica, plantas, aves, mamíferos. Eh, y es bien importante la investigación que ha hecho en ese sentido la Municipalidad de Cuenca y Etapa. Lo que no ha hecho el gobierno central tiene un instituto nacional que se llama el Instituto Nacional de Biodiversidad, INABIO, pero ese instituto poquísimo hace en nuestro caso, es decir, porque claro, desde el gobierno central un poco han destinado o piensan destinar, no lo vamos a permitir que la zona de la montañosa del Cajas, que las zonas de páramo del macizo del Cajas, sean dedicadas a la explotación minera metálica a gran escala, lo cual, vuelvo a repetir, es una tontería de parte del gobierno central, no solo de este gobierno central, sino de anteriores gobiernos centrales. No, nos acaba de completar, economista Serrano, esta información, ¿no? Pero yo de sus palabras también deduzco que efectivamente se trata de un gran ecosistema, ¿no? Que tiene su origen aparentemente en estas fuentes del Cajas, de esas lagunas, de ese macizo, y que tiene una constitución geológica, hidrográfica, ecológica, ¿no? Y finalmente es hidroeléctrica para todo el país, es decir, es una región maravillosa, bendecida, como quiera llamarse, esta región que tenemos en nuestras manos y que es obligación de los cuencanos. Me alegra mucho por lo que usted hace, economista Serrano, por lo que está haciendo el Colegio de Profesionales, los colegios de profesionales, para expresar precisamente esta biodiversidad, ¿no? Y esta gran estructura geográfica, insisto, y de todo orden que tiene que ver con la vida y que nos ofrece la posibilidad de tener una zona rica, muy rica en producción eléctrica, en producción de vida en general. Nos olvidamos algo, economista Serrano. El tema de las plantas, ¿no? A mí me atrae muchísimo el tema de las plantas porque en cada región, por ejemplo, en Gualaceo, en Paute, ¿no? Nuestros frutales, nuestros duraznos, incluso definen la identidad de estas zonas. Lo mismo en la zona de Yunguilla, del sur, de Girón, de Santa Isabel, etcétera, del Jubones, ¿no? Los frutos, etcétera. Yo creo que también está no solamente la producción hidroeléctrica, sino la producción agrícola que bien entendida es biodiversidad y es el futuro de nuestros pueblos, economista Serrano. Usted lo señala con gran precisión, doctor Bolívar. Realmente este nicho en el que vivimos, esta olla o este valle, es muy lindo. Es decir, tenemos un clima extraordinario. Claro, ahora estamos empezando el solsticio de invierno del hemisferio sur, empieza la época de frío desde junio, o el Inti Raymi. Pero es un clima hermoso el que tenemos, unas condiciones de vida hermosas para la vida en general y para la vida del humano, del mamífero humano, porque somos finalmente mamíferos, también pertenecemos a la orden de los mamíferos humanos. Entonces, es una zona muy bendecida por la naturaleza, ¿no? De ahí que tenemos que luchar por conservar esa riqueza, ese patrimonio natural. Siempre se dice que Cuenca es patrimonio cultural, pero si no tenemos el patrimonio natural, no existe el patrimonio cultural, pues porque se destruye todo. Imaginémonos si este gobierno u otro impone a la fuerza la explotación minera metálica en la zona del páramo, destruyendo los ecosistemas, destruiría nuestra fuente de agua, ¿no es cierto? Esta acción minera a gran escala. Porque es una locura los conceptos de minería a gran escala, doctor Bolívar. ¿Se imagina usted que hay este proyecto Cangrejos que se le menciona en la provincia del Oro, en el cantón Santa Rosa, en donde se dice que molerían diariamente 120.000 toneladas de roca mineralizada? Repito, 120.000 toneladas de roca mineralizada. Para uno concebir un poco qué significa eso, pensemos que Cuenca produce diariamente 500 toneladas de basura que van al relleno de Pichacay en la parroquia Santana. 500 toneladas de basura. No, 120.000 hectáreas son 240.000
veces esa cantidad de 240, sí pues, 240 veces esa, 1000 veces esa cantidad de basura. O sea, triturada, ahí va a haber una cantidad de polvo, de explosiones, y esto es una mina a cielo abierto. Algo así se quiere hacer en el caso del Cajas, con una precisión que no solo es la extracción de minerales de la roca, sino la utilización del agua. Porque claro, para continuar con el proceso minero, se tiene que moler, dejar en forma de polvo, casi de talco, ¿no? Y eso mezclarlo con agua. Entonces van a competir por el agua. Si nosotros cedemos a las concesiones mineras metálicas en el Cajas, se van a tomar el agua. Vea usted que en el caso del proyecto ya suspendido definitivamente de Río Blanco, se desecaron una laguna. Había una laguna pequeña, pero era una laguna. Vino la minera y simplemente decidió que había que quitar ese cuerpo de agua de allí. Entonces, ve usted, realmente nuestro ecosistema en el que vivimos es fundamental. Es fundamental y debemos cuidar el agua, debemos cuidar la producción de basura, ¿no? Todos individualmente, además. Pero debemos también poner límite a la expansión agropecuaria, al uso indebido del turismo. Por ejemplo, se ha pensado que había que hacer motocross en todo páramo. Con eso destruíamos y ahuyentábamos a las especies, a los seres vivientes que están allá, ¿no? Por decirlo. Entonces, es importante esta posibilidad de hablar sobre diversidad biológica y sobre la protección. No solo es importante, sino es esencial para nuestra vida, para continuar aquí en Cuenca. Entonces, es muy importante que se hagan estos foros sobre biodiversidad y es sustancial, doctor Bolívar, que el Consejo Cantonal ya apruebe esta ordenanza de biodiversidad, que está ya lista, ya ha sido conocida en dos debates en el Consejo Cantonal. Y hay algunas observaciones que se han hecho, pero ya debe pasar y ser aprobada. Es fundamental para protegernos nosotros, acudiendo al Consejo Cantonal, porque no podemos acudir al gobierno central. En el gobierno central los tienen metida entre ceja y ceja esta idea absurda de la minería metálica a gran escala en donde sea, pero no se dan cuenta de los daños no solo ecológicos, sino económicos que van a producir. Entonces, por eso es importante que ya se apruebe esta ordenanza. Quisiera insistir un poquito en el tema de a propósito del tema de la biodiversidad, pero sobre todo el tema de la productividad. Yo creo que hay que darle una importancia enorme porque, qué sé yo, los fenómenos de la migración, etcétera, es precisamente a pesar de tener esa riqueza, la gente sale porque no hay trabajo productivo, digo yo ahí. Entonces, a mí me llama mucho la atención y me preocupa la posibilidad de entender esto también desde el punto de vista productivo. Yo recuerdo que usted, director ejecutivo del CREA, era la institución que teníamos en Cuenca, ¿no? A mí cada vez que lo recuerdo es un pesar porque para mí era la fuente de donde podían surgir todos los sistemas, el mejoramiento de la producción en la provincia, en la región. Eh, Añoro de verdad esa situación. Digo yo, los sistemas productivos nuestros están basados en esa biodiversidad y deberíamos tener entonces en Cuenca la institución que pueda retomar esa trayectoria y levantar las investigaciones con la academia, con las universidades, con las instituciones, un proceso de transformación productiva de nuestra zona. Economista Serrano. Allá hay un elemento político, doctor Bolívar. Se necesita mayor autonomía. Se necesita tener capacidad y libertad para pensar, ensayar y aplicar soluciones. Vea usted, muy bien usted ha señalado, un alimento a nivel mundial, tal vez uno de los tres alimentos más importantes que América ha dado al mundo es el maíz. Aquí nosotros comíamos el mote, era maíz cocido y se cultivaba el maíz. El CREA tenía en Ucubamba un proceso para mejorar la semilla del maíz yima, del maíz morocho. Y entonces se entregaba este maíz a las plantaciones y se continuaba con esa investigación para ver cómo se podía lograr mayor productividad por hectárea, como usted decía. El CREA empezó un programa de control de la mosca de la fruta.
porque el CREA, justamente para diversificar aún más los cultivos, siguiendo esta línea de la diversidad biológica, porque ocurre que cuando no hay diversidad biológica, cualquier agente externo, por ejemplo, un patógeno, un hongo más, puede diezmar todas las plantas. Ese es el problema de la clonación. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en Tarqui, donde había clonación de árboles de sauce, ese sauce llorón que no era nuestro, sino importado, se clonó, sí se hizo una reproducción con ramillas, con esquejes, etcétera. Entró un hongo y acabó con toda porque no había diversidad biológica. Es uno de los problemas que ahora pasa, por ejemplo, con las plantaciones de banano en la costa, ¿no? Con este hongo que hay, porque todos los bananos son en cierta medida clones, o sea, es una reproducción por clones. Había esta diversidad y esta productividad. El CREA tenía un programa de oferta de plantas de manzana, etc. Pero el gobierno central clausuró, lamentablemente, el economista Correa decidió, sin revisar en detalle las instituciones de desarrollo regional, que en algunos otros lados podían estar mal, decidió en el 2009 suprimirle al CREA. Y el problema es entonces autonomía. Ahora la producción agropecuaria está a cargo del consejo, de los consejos provinciales. Entonces, allá hay que acudir, ¿no? Para plantear programas. Yo me sorprendo, por ejemplo, cuando me voy al Supermax y ahí hago compras de algunas hortalizas y más, y verduras, casi todas vienen de Quito. O sea, uno ve dónde han Sí, sido cultivadas en la funda. ¿Qué pasó con lo nuestro, no? Ahora, ahí ha ocurrido también que se desestimuló la producción o la dedicación a ese tipo de actividad y entonces la gente con el crecimiento urbano más bien prefiere hacerse urbana y comprar, ¿no? Ahí ha obrado también el mejoramiento o el incremento de los ingresos de un sector importante de la población de La Suay y de Cuenca que proviene de las remesas. Entonces la gente ya no está en el campo porque no ve ahí mucho mérito, no ve la posibilidad de un apoyo estatal. Como usted señala, nosotros podríamos ser, por ejemplo, productores de frutas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Importamos probablemente las frutas del Perú, ¿no? Estamos importando en gran medida manzanas, una serie de, hasta chirimoyas, ¿eh? Ahora, el problema es que acá no, por el centralismo se ha descuidado totalmente la actividad agropecuaria, totalmente. Por ejemplo, hay el problema de la mosca de la fruta, que se le dejó proliferar, esta mosca que pone sus ovas en la superficie, en la piel de la chirimoya del durazno. Y entonces no se ha hecho nada para reducir esa población. No se ha estimulado la plantación, la siembra de las plantas frutales, ¿no? De la diversidad de duraznos que teníamos acá con un sabor extraordinario. Eso es porque se quitó la autonomía. Resulta, estimado doctor Bolívar, que Azuay y Cuenca siempre ha podido avanzar cuando ha tenido autonomía. Vea usted, el propio proyecto Paute, el complejo hidroeléctrico Paute, fue fruto de la autonomía que tenía el CREA, porque se dedicó a recorrer y a investigar con sus ingenieros las posibilidades hidroeléctricas. No. Y el complejo Paute no solo benefició a Cuenca, sino ha beneficiado al país. Por eso es absurdo que no se quiera dar autonomía para el manejo de la red vial estatal. Ve usted, cuando hubo autonomía y el Consejo Provincial manejaba el tramo de carretera desde el Descanso por Chaquilcay hacia Paute, Gualaceo, Sixi, estaba bien esa carretera. Se quitó esa autonomía y ahí está abandonada la carretera. Entonces necesitamos autonomía. Lamentablemente, eso no se entiende o no se visualiza con claridad, ¿no? Inclusive a nivel no solo de infraestructura, en general de producción, la iniciativa que se tuvo por autonomía de hacer el parque industrial, por ejemplo, para pasar del nivel artesanal al nivel industrial. Y justamente el complejo Paute fue una idea concebida por los ingenieros del CREA para proveer de mayor cantidad de energía, para poder tener energía para la industria. Y así por el estilo, entonces, en todos los órdenes la autonomía es esencial. La propia Universidad de Cuenca fue fundada como un gesto de autonomía para descentralizar la educación superior que estaba centralizada en Quito. La única universidad que había era en Quito, ¿no?
Y así hemos ido solucionando, es decir, la autonomía en el buen sentido, esta capacidad de ejercer, de pensar con libertad y de aplicar y ensayar e intentar con libertad, es lo positivo, digamos, ¿no? De la autonomía. Lamentablemente, eso se dejó de lado, acaso con la idea de que desde el gobierno central se podía brindar todos los recursos y los apoyos, algo así, a un momento determinado. Tal vez pensando que el ingreso petrolero era infinito y que ¿para qué íbamos a querer que los hijos desarrollen sus profesiones o sus ocupaciones si tenemos dinero y podemos seguirles dando? Pero eso no ha ocurrido así. Entonces, lo que usted muy bien señala muy bien la productividad en la producción de alimentos. Zonas como Yunguilla, todas esas zonas calientes son extraordinarias, las zonas de Molleturo calientes, ¿no? Bueno, los valles de Paute, Gualaceo, en fin, sí, sí, no, podrían ser realmente eh, lugares en donde hay una producción de alimentos fabulosa, inclusive pensar en volver al maíz, a comer mote, a comer maíz, que es muy sano y es muy bueno. Sí, como le digo, el maíz está ahora casi en todo el mundo y nosotros cada vez tenemos la idea de que no hay que comer maíz. Ve usted el pan, lamentablemente, el pan está hecho con harina casi el 99% importada. ¿Y sabe quién era uno de los importadores de harina? El abuelo del actual presidente Noboa, importadores de trigo. Recordará usted que había la industria molinera ecuatoriana, cuyo gerente era el ingeniero León Febres Cordero, ¿ya? Y el propietario de esa industria era el señor Noboa. ¿Y qué pasó? Pero aquí viene el problema. Antes teníamos plantaciones de trigo en la zona del Tambo, de Cañar, de Nabón, en la zona del sur de Chimborazo. Pero resulta que el señor Novoa, que tenía una importadora de banano, llevaba banano a Estados Unidos y a otros lados, y entonces de regreso venía trayendo trigo, y consiguió del gobierno central que le den estímulos y exenciones, de tal forma que él podía vender la libra, el kilo o el quintal de harina de trigo a un precio mucho más bajo que el de acá. Y entonces eso desalentó a los cultivadores y sembradores de trigo.